Hola amigos de Perú 21. Hoy estamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde vamos a hablar con la ministra Denise Miralles, quien nos va a explicar un poco acerca de la situación de Petroperú. Ministra, bienvenida a Perú 21. Muchas gracias por la entrevista y aquí a la orden para atender las preguntas. Ministra, después de que se presentó este decreto de urgencia, ya hay más de 10 proyectos de ley en el Congreso que piden derogar esta reorganización de Petroperú. ¿El Ejecutivo dará marcha atrás? No, definitivamente no, porque es la única salida que tiene la empresa, ¿no? Cuando nosotros entramos a la gestión, la verdad, nos dimos cuenta que la situación era peor de la que se conocía, ¿no? La información en Petroperú respecto a la situación financiera, sobre todo de la empresa, era muy, entre comillas, positiva, según lo que nos decían los gerentes que encontramos, ¿no? El directorio también, y nos dimos cuenta que no es así. Hemos encontrado poca transparencia en la empresa, también un interés de mantener el status quo y una expectativa que tenían ellos de que el Ministerio de Economía y Finanzas traslade recursos como lo ha venido haciendo en los últimos 3 años anteriores al 2025. El 2025, si bien no hubo un desembolso de recursos directos del Estado, sí hubo un aval para un préstamo que supuso alrededor de $1.000 millones en pagos de garantías. O sea, eso que les cuesta a los peruanos, ¿no? Que no es que se le trasladó a Petroperú, pero sí tuvimos que honrar garantías para avalar los préstamos que tomó la empresa. Entonces, esa situación no era sostenible. Y nosotros tenemos la firme convicción desde el presidente, que fue una de las primeras cosas que hablé, de hecho, con el presidente cuando me designó, y dijimos, mira, aquí la tarea es reorganizar, encontrar el tamaño adecuado de la empresa, hacer que sus unidades de producción sean eficientes, que genere una operatividad saludable, que sea sostenible y que ya no dependa, obviamente, de los recursos del Estado peruano. Y en su momento, pues, tienen que tomarse estas medidas. Entonces, esta era la única salida. Sé que se ha hablado mucho que van a privatizar, que se va a vender. Eso, o sea, yo no sé, la verdad, me sorprende. Cada día salen en los medios una información más extraña y, digamos, incluso creo que en algún momento lo han vinculado porque salió el DU y a los días entró Trump a Venezuela. Decían, ay, sí, es que ya estaba todo planificado. O sea, la verdad yo creo que es muy importante transmitir la verdad, transmitir los hechos concretos. Y aquí el hecho concreto es que el decreto de urgencia es la única salida para que Petroperú se salve, ¿no? Petroperú tiene una serie de deudas, no solo con los bonistas, digamos que hay que pagar un rédito ahí, sino es que también, sobre todo, con los proveedores, que son los que garantizan la operatividad de la empresa y que desde varios meses del 2025 no se les estaba pagando. Incluso ya en totalidad a ningún proveedor no se le pagaba desde septiembre. O sea, y claro, por eso mostraban un número, según ellos, en recuperación, porque no estaban honrando sus deudas. Y esas deudas no es que se queden estáticas, generan intereses y generan una problemática adicional. Entonces, eso es lo que hemos visto por conveniente, cortar, hacer una evaluación, poner, digamos, con estos mecanismos que Proinversión va a presentar hacia finales de mes en un plan de promoción, y mecanismos que protejan los activos, pero que también le den viabilidad a ellos mismos, atrayendo inversión privada para que financie su operatividad, que los vuelva a repotenciar y puedan generar ingresos, ¿no? Actualmente nosotros encontramos a la empresa a cierre de octubre, el número, digamos, que cerró con 1.300 millones de pérdidas, 1.600 creo que 1.600 millones de pérdidas. O sea, ¿eso qué significa? O sea, que no genera ingresos, sino genera pérdidas. ¿De dónde sacas para pagar no solo la operatividad, los sueldos, todo? Se supone que es del resultado financiero de la empresa y eso no se está dando. Entonces, eso es lo que encontramos, y nosotros no tenemos ningún inconveniente en explicarle detalladamente esto a los señores congresistas, porque no creemos que alguien puede estar en contra de este decreto de urgencia si realmente entiende en qué consiste, ¿no? Pero sí hay, y incluso ayer hubo una sesión una sesión conjunta de la Comisión de Energía y Minas con pueblos andinos. Se ha hablado de interpelar al ministro de Energía y Minas. También hay una posibilidad de que la interpelen a usted y hay un pedido de vacancia contra el presidente Gerí. Es decir, ya hay un sector en el Parlamento que se opone y creo que por más que les expliquen en qué consiste, se va a seguir oponiendo. Entonces,
¿cómo van a hacer en este Pero caso? yo diría, a ver, yo creo que es importante el diálogo y eso el presidente Gedil lo marcó desde el primer día. Nosotros somos un gobierno dialogante, de puertas abiertas, transparente. Entonces, yo sé que este tema se está politizando un poco, es como que muy dogmático. Si soy de derecha, tengo que apoyar si soy de izquierda. Creo que hay que liberarnos de eso, ¿no? Aquí, eso lo expliqué en algún momento, eso no es una decisión política, no es una decisión dogmática, esto es una decisión responsable y es el único camino. Entonces, nosotros vamos a iniciar una serie de reuniones. El día viernes tenemos una reunión en la que estamos convocando a los sindicatos. Iba a ser hoy día, pero por lo del paro lo hemos movido para el viernes. A todos los sindicatos, primero para contarles, también para decirles qué cosa no es cierto en todo esto que se está lucubrando, ¿no? Por ahí dicen, ay, que ya las cartas de despidos ya están redactadas. O sea, bueno, no, la verdad eso es totalmente falso, pero me sorprende que salgan ese tipo de anuncios, ¿no? Porque son totalmente falsos. Dicen, hablan ya de un número determinado de personas que se van a despedir. Eso no existe, si esa evaluación recién se va a hacer. Entonces, eso mismo, a esa reunión que te comento con sindicatos, estamos invitando a los congresistas también, para que más allá, sí vamos a asistir obviamente a las comisiones que ellos nos convocan, pero lo que quiero que entendamos aquí, esta convocatoria va a ser de la Junta General de Accionistas que la preside el ministro de Energía y Minas, de la cual también somos miembros, soy yo, mis dos viceministros y el viceministro de Hidrocarburos. Somos 5 miembros en la Junta General de Accionistas que vamos a encargarnos de convocar, de informar con toda la plana gerencial bueno, no gerencial, pero con la gerente general, con la presidenta del directorio, con el jefe también de proyectos de proinversión a cargo de la reorganización, para atender todas las dudas que podamos tener respecto de todos los bandos. Y yo sí creo, tú me dices, no creo que vayan a cambiar de posición, yo sí creo, porque la verdad es que los hechos son claros, y incluso después de eso vamos a invitar a los medios de comunicación también para que conozcan todo eso que vamos a difundir en la reunión del viernes. Pero si bien es cierto, bueno, usted menciona que todavía no hay una lista de quienes podrían salir. Sí es cierto que va a haber despidos. O sea, quizás no sean los 1.800 que se ha hablado, la cifra, pero sí va a haber cese de personal. Lo que pasa es que si tú partes, o sea, lo que nosotros estamos viendo, y creo que es claro, es que es una empresa sobredimensionada para la labor que realiza, ¿no? Y tú lo ves en el crecimiento de personal a lo largo de los años. Mira el tamaño de Petroperú cuando funcionaba mejor. ¿Cuándo funcionaba mejor Petroperú? Entre el 2016 y el 2021, que eran los años, antes también seguro han tenido buena, pero digo, en el tiempo reciente. En ese tiempo, la cantidad de personas de Petroperú no era la que tiene ahora. Y es como, yo no entiendo cómo se han tomado las decisiones en una empresa que cuando comenzó a perder, a partir de 2022, pero clamorosamente, eso no es que un poquito, no, sino es que de verdad hubo muy malos resultados, comenzaron a incrementar personal. Y eso no es algo sostenible. O sea, no es un tema de que querramos despedir o no. O sea, el tema es que acá lo que se tiene que hacer es tomar una decisión objetiva, ver cuál es el tamaño necesario de la empresa y en ese sentido definir cuál es, si se tiene que tomar alguna medida. Un indicador sí grande, que sí creo que por ahí vamos a comenzar, de hecho eso lo anuncié también ayer, es en el cuerpo gerencial y de gestión. Petroperú tiene 36 gerencias, o sea, y hay gerencia corporativa, gerencia, ¿cómo se llama? Coordinador, supervisor, o sea, hay tantos, digamos, niveles de gobierno, y si tú lees sus términos, no, su manual de organización y funciones, o sea, lo que tienen que hacer es como que se sobreponen, y la verdad es que eso no es eficiente. Entonces, ahí va a comenzar digamos, el ajuste que tiene que hacerse en el tamaño real de la empresa. Ahora, lo que sí quiero también decir es que cualquier decisión que se tome post esta evaluación va a ser en un respeto irrestricto de los derechos laborales de esas personas, porque así sean gerentes y de repente algunos pensemos que sí, todos esos beneficios que además de sus sueldos reciben, que no se condicen con la realidad de la empresa ni del país, pero son derechos que tienen.
Pero si ya no se necesita ese puesto, bueno, se lo desvinculará en el marco de la normativa laboral correspondiente. Nosotros estamos siendo asesorados por el Ministerio de Trabajo en ese sentido también. Él ya ha puesto personal a cargo un poco para que, ahorita no se está tomando ninguna medida, pero en el momento cuando ya se defina, esto va a ser respetando las normas. Ministra, usted ha dicho, y también lo mencionó hace un momento, Petroperú empieza, o cuando ustedes han analizado una deuda de más o menos, un desembolso que se le hizo a Petroperú de más de 17 mil millones de soles entre el 2022 y el 2025. Y el 24. Si sumamos lo que se ha podido desembolsar directa o indirectamente en el 2025, ¿cuánto se habría desembolsado en los últimos años para Petroperú? Sí, no, a ver, directamente no lo podría sumar, pero porque son transferencias y el otro es pago de garantías, pero en efecto son gastos del Estado, ¿no es cierto? Y si sumas 17.800 más 1.000 millones de dólares, más o menos estamos hablando más de 20.000, casi 21.000 millones de soles, que desde el 22 al 25 el Perú ha desembolsado para que Petroperú pueda sobrevivir. Ahora, una encuesta que hizo Ipsos y que la publicó Perú 21 hace poco, decía que casi el 60% de las personas consideraba que Petroperú debería ser liquidada o vendida. ¿Alguna de estas dos opciones se manejan dentro de esta reorganización? Mira, cuando tomamos digamos, la información inicial, que tampoco era completa, por cierto, porque tuvimos muchas trabas en el acceso a la información inicialmente, pero ya se veía, y eso ya lo hemos corroborado ya con información más reciente, teníamos, digamos, tres caminos, ¿ya? El primer camino, digamos, digamos en nivel de gravedad, el primer camino era dejar que la empresa, no hacer nada, dejar que la empresa se liquide. Y como eso era inminente, ¿por qué? Porque el nivel de deuda que tiene Petroperú que es alrededor de 5.000 millones de dólares que le debe a muchísimas empresas. Y de acuerdo a las normas empresariales, si te inician 2 procesos concursales, o sea, solo 2 de la cantidad de empresas a las que se les debe y siguen su trámite ante Indecopi, podría darse el caso de que entre en proceso concursal y perdemos todos los activos de la empresa y pasan a nombre, a cargo de los acreedores, y ahí se comienza a liquidar con esta junta. Entonces, si dejábamos que eso pase, obviamente nosotros no queríamos que eso pase, por eso dijimos, ese camino es un camino, pero no lo vamos a tomar. El segundo camino, que es el otro que comentas de la privatización, es decir, bueno, a ver, ¿sabes qué? No nos hacemos problemas, que venga una empresa y que se haga cargo, que nos valorice cuánto cuesta y digamos, trasladamos el problema. Eso tampoco era un camino, primero, porque el país ha invertido tanto en esta empresa, no solo con este recurso que se le ha dado en los últimos años, sino la misma inversión de la planta de Talara es algo que la verdad es que podría haber financiado muchas otras cosas. Sí, que era importante en su momento, pero creo que no fue adecuadamente administrada para generar esa potencialidad y esos ingresos al Estado peruano. Eso nunca se ha dado. Entonces, eso es lo que queremos. Creemos que todavía hay una oportunidad. Y además también teníamos la sospecha de que si iban por ese camino, en las condiciones, con las deudas, con toda esta condición negativa, no íbamos a encontrar un postor que esté interesado en comprar. Entonces, la única salida que teníamos, yo creo que es la salida intermedia, que es ordenar Petroperú, reducirla un poco, hacerla eficiente, incorporar capital privado que comparta riesgos con nosotros, con el Estado, que somos los dueños de la empresa, y poner, digamos, en buen funcionamiento, en recuperar la operatividad de estos activos importantes que tiene la empresa. Entonces, ese es el camino que hemos tomado. Usted también ha mencionado que los trabajadores tienen más de 80 gollerías en Petroperú, ¿no es cierto? Dentro de esta reorganización, ¿se van a reducir este número de gollerías? Mira, ¿cuánto se pierde, perdón, con todo esto? O sea, ¿cuánto se desembolsa por todo esto? En la última, digamos, la última medida que tenemos es en el año 2024, se gastaron más de casi 270 millones de soles solo en los beneficios, no en sueldos, solo en los beneficios, ¿no? Entonces, y esto es algo que sí deben tener laudos, deben tener, o sea, haberlos ganado seguro en negociaciones con la empresa, ¿no? Y nosotros no desconocemos digamos, eso ya pasó y el derecho en efecto los ampara, estaremos de acuerdo o no, pero el derecho los ampara. Lo que nosotros decimos es que en este proceso de reorganización de la empresa tenemos que ponerle justamente ciertos indicadores para que eso pueda ser reconocido. Cuando una empresa no tiene utilidades, se te pagan los beneficios, ¿no? Te pagan tus bonos, está bien. Y si la empresa pierde, ¿por qué se ha estado pagando si la empresa pierde?
O sea, eso es, ese tema queremos aclararlo bien, tomar la vía legal y decirle, tienes derecho, pero eso va a ser en la medida que la empresa genere utilidades. Además, también es correcto poner ciertos incentivos para que se les dé esos bonos, ¿no? No es posible que simplemente por estar sentado, y de verdad que hay ciertos beneficios que no están, casi ninguno está relacionado a una mejor performance del trabajador, ¿no? Incluso, o sea, por los hijos, yo lo comentaba, el que más me llama la atención es el pago de escolaridad hasta los 29 años, y si tu hijo estudia en otra ciudad, tienes derecho a un boleto de avión ida y vuelta para que el hijo pueda venir a visitarte, ¿no? Entonces, que está bien que el hijo visite a sus padres, pero que lo haga con sus recursos. O sea, ¿por qué tiene que pagar la empresa de los peruanos ese tipo de beneficios? Ujú. En el caso del decreto de urgencia, menciona acerca de una inyección de un poco más de 200 millones de soles para hacer toda esta Mm, reorganización. Petroperú debe a proveedores, debe a bonistas, ujú, y hay operadores que están exigiendo urgentemente que se les pague porque ellos tampoco están cumpliendo con sus compromisos. ujú. Va a tener que inyectar igual más dinero. Yo sé que la reorganización plantea pues que el privado pueda también tener una participación o pueda asumir ciertos riesgos, Ujú. pero mientras tanto y hasta que eso suceda, estas empresas piden su dinero, ¿no? Y Ujú. con justa razón. Entonces, va a tener que haber, se va a tener que dar esta inyección, entonces. Mira, ese es un recurso que el Ministerio de Energía y Minas tiene, bueno, sí, es verdad, reservado para otras cosas, pero no, o sea, en la norma dice, ¿no? Se le pedirá a Petroperú, pero Petroperú obviamente va a decir que no tiene, que es lo que teníamos previsto, ¿no? Y también dice en el artículo, si no tiene, el Ministerio traslada, trámite al Ministerio de Energía y Minas para que con cargo al fondo tal se pueda financiar. Es un recurso que ya existe, nosotros desde el Tesoro no hemos tenido que transferir nada. Justamente vimos la oportunidad de usarlo y lo que, si bien ahorita lo vemos como digamos, capital necesario para que se puedan realizar las contrataciones de consultores, estudios de abogados, pero lo que quiero dejar tranquilidad es que ya eso, ya lo perdimos en consultores, estudios, no, es necesario porque, por ejemplo, estos planes de este planteamiento que vamos a hacer para la reducción de los beneficios, la negociación para que haya la desvinculación primero voluntaria, entre otras, necesita una asesoría y un respaldo legal para evitar que después estas personas vayan y demanden al Estado para reposición o otras cosas, ¿no? Entonces, queremos hacer ese trabajo limpio. También estos mecanismos que va a plantear Proinversión en su plan de promoción, por ejemplo, incorpora la creación de fideicomisos, que tienen un costo financiero también para que puedan garantizar, primero, asegurar la propiedad legal de los activos, que es lo más importante que le hemos pedido a Proinversión que garantice, y que genere esos vehículos para que el privado pueda inyectar recursos hoy y Petroperú use ese recurso para pagar a los acreedores una parte y también parte de eso usarlo para recuperar la operatividad, ¿no? Entonces, tenemos previsto, primero que nada, aclarar que eso no le está costando ahorita al Tesoro, no es que el MEF haya hecho un desembolso, no lo estamos haciendo, es un recurso que ya existía, no sale de Petroperú porque no tiene liquidez y es un fondo que tenía el Ministerio de Energía y Mina, pero que además también, dependiendo, ojalá que todas estas oportunidades que genere Proinversión puedan en su momento generar el recurso y ahí sí, de repente, evaluar el tema de la devolución de esos recursos al fondo que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Pero mientras tanto, o sea, en las próximas semanas, porque ellos vienen pidiendo, y le digo específicamente por ejemplo, los proveedores del norte, ¿no? Ujú. Ellos vienen pidieron hace un tiempo una reunión con el presidente Gerí, entiendo que se dio, Sí, están pidiendo otra nueva reunión, entonces, pero exigen su dinero, ¿no? Entonces, mientras totalmente. tanto, Ujú. se va a pagar y esa plata también va a salir entonces del Ministerio No, de Energía y Minas. no. Mira, ahí comentarles algo, ¿no? En efecto, ellos se han reunido y yo creo que tienen todo digamos, la verdad es que yo también haría esa solicitud de reuniones a todo nivel. Se han reunido con nosotros, con el MINEM, con nosotros juntos también. Y hay varias cosas que hemos explorado ahí, ¿no? Cuando nosotros ingresamos, también
Petroperú había estado gestionando en algunas líneas de crédito, ¿no? Pero la banca internacional, la banca nacional decía, tú no eres sujeto de crédito en estas condiciones, ¿no? El decreto de urgencia ha sido tomado de una manera muy positiva, no solo por los acreedores, porque ven que, bueno, y ahora sí hay un responsable que sí se va a hacer cargo de nuestra deuda, pero también de los inversionistas. Entonces, cuando dimos la señal del decreto de urgencia, esos que le habían negado, digamos, la posibilidad de acceso a crédito a Petroperú por obviamente no ser sujeto de crédito, han cambiado de opinión, ¿no? Se dicen, bueno, ok, si sí me estás mostrando un plan serio de reorganización y que sí vaya a generar ingresos, yo te vuelvo a prestar. Entonces, estamos ahí gestionando un par de líneas de crédito, las siguientes semanas deberíamos ya tenerlas habilitadas, para que ese recurso sea el que pague las deudas de estos, sobre todo los proveedores que son los que se ponen en riesgo, pues, la operatividad de la empresa, y también otras deudas que tiene Petroperú. Pero como yo decía, no todo puede ir solo a pagar deuda. Hay una parte de ese recurso que tiene que ir a que la empresa siga generando recursos. O recupere esa habilidad de generar recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría pagando. Eso lo hemos comentado a los acreedores. También ellos nos han pedido ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, mira, Perú Petro me está cobrando una regalía y en mi contrato dice que yo le podría pagar esa regalía en especias, con crudo, que me permita eso. Eso es un podría. Entonces justo estamos coordinando con con Perú Petro para decirle, oye, o sea, ellos no tienen liquidez ahorita porque no le estamos pagando desde el lado de Petroperú, permíteles que te paguen la regalía con crudo. Totalmente, ahí se triangula porque el crudo lo necesita Petroperú y podríamos, pues, digamos, resolver el problema y quitarles digamos, esa presión financiera que tienen los acreedores, ¿no? Esas salidas también están en camino. Justo hoy día vamos a tener una reunión ya, digamos, para cerrar con Perú Petro el procedimiento para habilitar eso, porque se requiere me parece, un dispositivo menor, pero que también necesitan tener marco para eso. Y sí, o sea, nosotros estamos abocados a darle salida a esa problemática que nadie estaba atendiendo. Uh-huh. Ayer, bueno, el día martes y hoy por la mañana se habló de la renuncia de la gerenta general, lo cual sorprendió porque ella no tenía ni 2, 3 días en el cargo. Ella ha dado un paso al costado. ¿Va a continuar como gerente? Ella presentó su carta en efecto, ¿no? Creo que ahí lo que hemos conversado el día de ayer en la tarde con la presidenta del directorio, yo no he podido, la verdad es que ayer he estado acá todo el día, pero hoy día tengo una reunión con el ministro y con ellas dos en Petroperú. Y lo que un poco manifestaba la gerenta, entiendo que es que ella necesita contar cuanto antes con cuadros, con gerentes de su confianza, ¿no? Porque hay ciertas rigurosidades en la empresa que han hecho que sea muy difícil cambiar los gerentes. O sea, ellos mismos han generado su normativa para siempre quedarse tomando las decisiones, estas malas decisiones que nos han llevado a este punto. Entonces, ahí nosotros desde el ministerio hemos apoyado con algunos, hemos coordinado con FONAFE, el cambio, la actualización de alguna de su normativa, que la verdad que era bastante antigua, y hemos logrado, digamos, darle esa flexibilidad para que puedan nombrar gerentes también de fuera y que no sean solamente esas personas que siempre han estado ahí dando la vuelta en los cuadros gerenciales, ¿no? También pueden ser gerentes de dentro, en efecto, pero obviamente tienen que ser de la confianza de la gerenta general, que además es una persona que conoce muy bien la empresa, porque ha estado ahí o sea, es la empresa en la que ha crecido laboralmente y ha estado ahí todo el tiempo, entonces conoce muy bien a todos. Entonces, un poco lo que ella mencionaba es, oye, ahorita no puedo cambiar a mi cuerpo gerencial y estas personas que están acá no me están dando la información, me están poniendo ciertos problemas. Entonces, bueno, entiendo que he conversado con la presidenta del directorio y ya le ha dado la tranquilidad de que este cambio digamos, los lineamientos se están dando estos días para que en el más breve plazo podamos tener cambios del cuerpo gerencial y todavía no es que haya retirado su carta está presentada, pero con esto estaríamos, digamos, manteniendo a la gerenta y a la presidenta de directorio, que las dos tienen la confianza de la Junta General de Accionistas, que la preside el ministro de Energía y Minas, de la cual soy parte también, son parte de mis dos viceministros y el viceministro de Hidrocarburos, y justo la reunión que te comento de hoy día un poco va para, digamos, dar la tranquilidad, pero también decirles, necesitamos los resultados rápido y entendemos esta problemática, pero aquí somos un equipo y tenemos que resolverlo juntos. El directorio también va a cambiar más allá de la presidenta. Los otros miembros del directorio.
No. Nosotros hemos designado ese directorio, ¿no? Y sí se hizo un cambio, porque hasta dos cambios me parece. Las personas originalmente que fueron designadas en su momento, primero mostraron digamos, un alineamiento al reto que teníamos, porque de repente lo fácil era no hacer nada, como te decía, pero eso era perder la empresa, o lo fácil es decir, oye, Ministerio de Economía y Finanzas, extiéndeme otro cheque más para poder reflotar. Y a pesar de que habíamos conversado originalmente con los miembros originales del directorio en ese sentido, los dos que ya no están, que salieron en diferentes momentos, revelaron su interés por ejemplo, no sabes que yo no sigo si no hay una inyección del MEF, o sea, no estamos para eso. Entonces, en realidad se decidió ahí hacer el cambio y bueno, y la presidenta Elba y los miembros del directorio actual, o sea, sí están alineados con la solución integral y estamos todos yo lo que te decía, es la única salida que tiene la empresa y es la única salida que tenemos los peruanos si no queremos perder nuestra empresa. Ujú. Pero una cosa, la actual gerenta también había sido cuestionada porque con ella, digamos, ella formó parte de este equipo que empieza la refinería de Talara, que si bien es cierto, la refinería se hablaba inicialmente de una inversión de 1.700, luego creció hasta casi 6.000 millones, y se le ha cuestionado un poco que haya sido parte de este grupo donde también empezó la inyección del Estado a Petroperú en el gobierno de Pedro Castillo. Entonces, tener a una persona, yo sé que ella empezó en el 2006 Mm. y que ha hecho línea de carrera en Petroperú, pero tener a una persona que tiene estos antecedentes no genera un poco de preocupación en esta reorganización. Mira, más bien ella la retiran del cargo gerencial cuando entra el presidente Castillo. Es una persona que ha hecho línea de carrera y digamos para los tiempos que se decidió lo de la refinería de Talara, ya ella estaba digamos en estos cuerpos gerenciales, obviamente parte de la estructura, ¿no? Y después, bueno, también sale en algún momento de puestos gerenciales y puntualmente ya cuando entra la gestión del presidente Castillo, la retiran también de los cuerpos gerenciales. No las pueden votar porque son personal que ha, digamos, de carrera, que ha ganado concursos y qué sé yo. Entonces, pero estaba ahí en la organización. Para nosotros fue, y digo nosotros, entre la Junta General de Accionistas y la presidenta del directorio, bastante complejo escoger un gerente, ¿no? Un gerente porque tenías dos opciones, ¿no? Cualquier persona que trabaje en Petroperú, y siempre va a tener una crítica porque ha trabajado en tal gestión o en tal otra gestión, ¿no? Entonces, evitar eso era traer a un gerente de fuera. Pero la empresa es tan especializada que nosotros creíamos necesario, o sea, traemos por más, digamos, excelente que sea el gerente que podamos haber traído de fuera y seguro que podría haber hecho una buena labor de gestión, pero tú necesitas conocer la empresa para reorganizarla sobre todo. O sea, si fuera solo para gestionarla en buenas condiciones, seguro un buen gerente no funcionaba. Pero para todas estas decisiones que tenemos que hacer, necesitamos a alguien que conozca de dentro la empresa. Entonces, hemos escogido, habían varias opciones. De hecho, hemos entrevistado como a 6 personas, ¿no? Y creo que Rita ha sido de las personas que, claro, igual siempre yo le decía al ministro, cualquiera que saque la cabeza le van a disparar con todo. Incluso se filtraron algunas reuniones, dijeron, no, digo se ha filtrado porque para nosotros es totalmente transparente, todo está en nuestros registros de acceso, tanto aquí como el Ministerio de Energía y Minas. Y cada vez que salía un entrevistado, ya iban y le disparaban y decían, tiene todos estos pecados, ¿no? Entonces, la verdad es que si no nos podíamos detener, ¿no? Y de entre las dos opciones de traer a alguien de fuera o alguien de dentro, decidimos a alguien de dentro. Y dentro de las opciones de dentro, para nosotros Rita era la persona que más, digamos, que en realidad no tiene tiene esos cuestionamientos, digamos, pero por ejemplo no tiene procesos, no tiene ningún tipo de denuncias, o sea, es la persona más limpia que hemos encontrado y que sobre algo que también valoro mucho, mira, eh, en Petroperú hay muchos intereses, o sea, hay gente que está, digamos, del lado de ciertos proveedores, hay gente que, digamos, está cautelando por no perder los beneficios, y hay pocas personas, cuando uno nace en una empresa, como es el caso de Rita, le aprecia mucho más y le duele cada vez que pasan varias cosas. Entonces, eso en la entrevista que tuvimos lo identificamos mucho y dijimos, esta persona está comprometida con lo que queremos, o sea, no nos va, digamos, a traicionar
si le decimos que el tamaño de la empresa ideal es o sea, va a ir en línea con una decisión objetiva, ¿no? Entonces, sí creímos eso en su momento y bueno, esa es la decisión que tomamos y bueno, ahora estamos en este equipo, ¿no? Con ellos. Esos intereses no solo se ven en Petroperú, ¿no? También se ven desde afuera, ¿no? Desde el Congreso, desde estos políticos de izquierda que quieren bajarse esta reorganización que ustedes están haciendo, ¿no? Yo creo que ahí lo que te decía al inicio es importante el diálogo, ese gobierno es nuestra bandera, ¿no? Nosotros muchas veces, y voy yendo un poco al tema, por ejemplo, del acuerdo fiscal, ¿no? O sea, se ha criticado mucho al Congreso por las normas que han dado. En efecto, nosotros también las criticamos, pero no nos quedamos en la crítica y en la estigmatización del congresista. Nosotros lo que hemos hecho es sentarnos, explicarles y juntos ver una salida. Entonces, eso es lo que queremos, esa misma, digamos, lógica es la que queremos aplicar aquí. Personalmente, creo que obviamente todos los congresistas tienen el derecho a elaborar proyectos de norma. Nosotros lo que creemos, que estamos en ese espacio de generar el diálogo, sentarnos con ellos, explicarles, y así como te he explicado a ti hoy día, creo que se van a dar cuenta que era la única salida posible. Entonces ahí, bueno, ellos ya tomarán con esa información decisión y los que no, los que digamos sigan poniendo ese tema como un tema político, creo que la población misma se va a dar cuenta que están usando eso simplemente como un caballo de batalla político y no yendo realmente para el bienestar de los peruanos. Que no se puede negar que estamos en periodo electoral y que casualmente Petroperú sí es un caballo de batalla para muchos candidatos, ¿no? Y para muchos ya congresistas, ¿no? Que están postulando al Senado, ¿no? Sí, pero yo creo que el explicarles esto de que, por ejemplo, yo no sé de dónde salió que es privatización, ¿no? Entonces, oye, no es privatización, no es venta. O sea, contarles exactamente qué sí es y qué no es ese decreto de urgencia los va a dejar tranquilos. Esperemos, ¿no? Por lo menos esa es nuestra esperanza hoy. Así es que, pero después de los diálogos en los que también queremos que participe la prensa, porque estos temas que salen, claro, ustedes los toman porque hay alguien que los filtra o que los envía, y yo te decía eso de las cartas de despido, no sé de dónde salen esas cosas, o sea, eso es mentira y queremos nosotros transparentemente y abiertamente decirlo en esta conferencia de prensa que vamos a organizar después de la reunión del viernes. Ministra, cambiando de tema y dejando un rato de lado a Petroperú, usted mencionaba lo de este consejo fiscal que hubo. ¿Por qué hasta ahora el Ejecutivo no ha ido al Tribunal Constitucional para presentar un recurso, una demanda por estos proyectos que generan iniciativa de gasto? Ya la presidenta del Tribunal Constitucional ha dicho que están a la espera, ¿no? Porque efectivamente, si vemos solo en la gestión del señor Gerí, ya se han aprobado en el Congreso más o menos aumentos de salarios por 1.000 millones de soles anuales. Entonces, aproximadamente, ¿no? De acuerdo con cifras del Consejo de Privado de Competitividad. Entonces, ¿por qué hasta el momento no se ha hecho lo que dijo en su momento el Premier de que irían al TC? Mira, están trabajando una estrategia, no la lidera el MEF, la lidera el señor Premier, porque acuérdate que él también ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Nosotros conversamos ya con el Tribunal Constitucional el año pasado, y si bien la presidenta ha mencionado en sus entrevistas, y eso yo creo que en la entrevista ha sido súper clara, pero en las sentencias no se está haciendo tan claro, ¿no? Entonces, justo el Premier decía, el magistrado habla por sus sentencias más que en sus entrevistas. Entonces, ahí hay un espacio que creemos necesario, que o sea, ahorita hay elementos para que el Tribunal Constitucional podría, digamos, aclarar un poco más esa sentencia. Nosotros, en la Constitución dice algo bien claro: cualquier gasto permanente tiene que tener identificada su fuente de ingresos permanente para poder ser creado. O sea, es digamos, la base de la estabilidad económica, de la responsabilidad fiscal. Y eso ha sido, no ahorita, eso ha sido toda la vida, ha sido así. Es verdad que han proliferado una serie de proyectos de norma en ese sentido. Lo que nosotros hemos hecho, o sea, desde el MEF, digamos, nuestro trabajo es sentarnos con los congresistas, explicarles por qué es su norma, si bien ellos responden a un clamor social de sindicatos o ciertos grupos que los buscan y les piden promover esas normas por la reivindicación y qué sé yo. Sí, los entendemos, sé que hay, pero les decimos, si tú apruebas esto como está, es una ley inaplicable.
porque no tiene una fuente de financiamiento constante. Entonces, pongámonos de acuerdo para, por lo menos desde nuestra gestión, no hemos dejado que se aprueben estas normas, porque les decimos, busca una fórmula, primero que te permita un reconocimiento gradual de eso, y además identifica una fuente de financiamiento constante, porque si no, cada año vas a tener que venir a pedir al MEF o al sector de que te dé el recurso para poder, digamos, cumplir esa obligación. Entonces, eso es lo que hemos estado logrando. Muchos de estos proyectos se han ido digamos, han retrocedido, se han modificado. Los ya aprobados, en efecto, hay una estrategia que el Premier la está liderando, de la que también participamos nosotros, con la información, digamos, que este es un poco más el rol del MEF, pero también el Ministerio de Justicia, y yo calculo que en este mes de enero debemos tener algún pronunciamiento ya en ese sentido. Este año ya hemos tenido una reunión, digamos, revisando los avances del equipo, que nos convocó PCM, y yo calculo que hacia fin de mes ya deberíamos tener algo más claro, pero también quiero que se entienda que no es un tema de, es para generar confrontación con el Congreso, no, va en ese sentido del diálogo que te digo. Los congresistas lo han entendido, o sea, han entendido esto que en la Constitución dice que a gastos constantes tiene que haber ingresos constantes previamente escogidos. O sea, no puede ser que tú saques la norma y después recién nos sentemos a ver de dónde sacamos el recurso hoy. No, es al revés. O sea, tú primero ves cuál es esa capacidad de recurso con el que cuentas en el tiempo para poder aprobar una norma que genere, digamos, derecho para toda la vida, y luego ves cómo la implementas, ¿no? Por partes, por tramos, qué sé yo. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Perdón, pero lo que va a haber, que podría hacer este mes, es ir al Tribunal Constitucional. O sea, ya van a ir para presentar un Mira, demanda. yo esperaría que en el anuncio que dé el Premier, porque él lidera esto, lo comente en qué consiste esta estrategia, pero va desde presentar seguro algunos ya escritos, pero también de lado, porque nosotros creemos que ya el tribunal tiene esos elementos, que de hecho la presidenta lo ha dicho en su entrevista, pero también es verdad que eso no se refleja al 100% en la sentencia. Entonces, no sé si, y nosotros lo que le hemos dicho, no hay algún espacio de aclaración en su sentencia, porque es verdad que hay algunos congresistas que dicen, bueno, sí, yo lo entiendo claramente lo que dice la presidenta, y otros que dicen, no, acá no está tan claro. Entonces, y sí creo que es necesario que en esos dos caminos seguro va esa estrategia que el Premier nos va a presentar. Esperemos eso. Pero es para poner, digamos, un freno a estas iniciativas que generan gastos. La idea es que poner como decir, oye, esto funciona de esta manera, ¿no? Y a partir de ahí tenemos todavía, se va a abrir el pleno ahora en marzo. La idea sí es evitar que los señores congresistas, pues, o no evitar, sino que cuando presenten proyectos de ley en esta línea, se alineen a esta mecánica que estamos proponiendo nosotros, que es primero identificar la fuente de financiamiento de ese gasto que está generando, pasar por una opinión del MEF de validar si hay capacidad presupuestal, si la entidad, ¿no?, que tiene que honrar esos beneficios la tiene o no, generar de repente algunas fuentes de ingreso para que eso pueda darse en algún momento y hacerlo gradual. Ese es un poco lo que, o sea, no es solamente atacar lo que ya está, ¿no? O sea, no atacar, pero digamos, atender lo que ya está aprobado, sino generar esos lineamientos para que todo lo que se apruebe a partir de marzo tenga ese cariz de responsabilidad fiscal. Perfecto. Ministra, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, todo el éxito del mundo con el tema de Petroperú, ¿no? Gracias. Bien, amigos de Perú 21, fue la ministra Denise Miralles quien ya nos informó que no van a dar marcha atrás en el decreto de urgencia 010-2025 que plantea la reorganización de Petroperú. No se olvide de seguirnos en nuestra página web peru21.pe.